Hola, mi nombre es Jenny Hernández. Voy a realizar la presentación del trabajo final. Mi trabajo final consiste en el análisis de la disfonía. Para eso voy a hablar un poquito qué es la disfonía. La disfonía es una alteración en la calidad de la voz. Esa la presentan algunas personas sin importar pues su edad. Em, por medio del procesamiento digital de señales podemos encontrar la frecuencia fundamental y la distribución de la energía y detectar si una persona presenta o no presenta disfonía. Entonces, para eso vamos a realizar primero la carga, la normalización, la graficación y escuchar también un audio que se llama voz disfonía. Lo tenemos así, cargamos el audio, lo graficamos en el tiempo, podemos ver que esta es la señal, tienen algunos picos más grandes que otros y también graficamos su respuesta en frecuencia de la voz. Podemos ver acá eh, que hay un pico bastante grande, no sabemos todavía en qué rango está. También hay unos componentes en frecuencias alrededor de los 4000, que son muy pequeñas. Tenemos también acá para poder escuchar el audio. Bueno, este es el audio. Ahí explícitamente se puede ver que la calidad de la voz está perfecta, entonces la idea es comprobar que efectivamente sí se presenta una, una alteración en la voz. Entonces, para eso es necesario diseñar un filtro. En este caso vamos a diseñar un filtro FIR bajas para eliminar pues esas frecuencias no deseadas y vamos a jugar un poquito con este filtro para ver cómo se comportan las ventanas y la importancia de escoger un buen enventanado. Entonces acá tenemos algunos parámetros como la frecuencia de corte, la frecuencia de muestreo, bueno, y demás, y muy importante el ripple que se desea. Entonces realizamos em, el filtro, el diseño, y en esta parte tenemos pues una función donde podemos escoger según la ventana como para hacer un poco más corto todo el código. Entonces si es Hamming, si es Hanning, si es rectangular y la black. Entonces seguidamente lo que hacemos es encontrarla matemáticamente para hacernos como una idea de a qué deberíamos llegar y qué es como lo ideal. Entonces, ya que tenemos un ripple del 0,4%, al sacarle pues el logaritmo y demás, encontramos que en decibeles es menos 48 decibeles. Entonces, si vemos en las tablitas que vimos en clase, escogemos la Hamming, que está por debajo, es la más cercana. Vemos que sirve la Hamming, también sirve la Blackman, pero entonces seguidamente vamos a ver qué pasa con ellas. El orden del filtro matemáticamente, pues, siguiendo las fórmulas, se encuentra que es 32 y para una facilidad en el análisis siempre vamos a trabajar con un orden de 33. Bueno, entonces acá realizamos el filtro, el rectangular. Podemos ver acá la respuesta pues ideal, ¿cierto? Y acá podemos ver al aplicarle el inventanado. Pues vemos que el inventanado pues rectangular no presenta pues, como ningún cambio y acá lo podemos visualizar mucho mejor ya como tal en el filtro. Podemos ver que tiene un ripple y tiene un roll-off pues con una caída bastante rápida. Y en el inventanado, que es este, podemos ver que es muy similar. Entonces no vemos como ningún cambio. Aplicamos este filtro rectangular a la señal original que teníamos anteriormente. Podemos ver que en el tiempo pues es muy complicado encontrar algo, ¿cierto? Al escuchar el audio sí se observa que se reduce el ruido, pero así gráficamente no. Ya para eso entonces hacemos lo que es su respuesta en frecuencia y efectivamente podemos ver que se está suprimiendo pues acá algunas componentes. Entonces, realizando zoom, podemos ver para guiarnos en un pico que nos va a dar como mayor énfasis y como para poder analizar mucho mejor, nos quedamos de este pico que está acá después de los 750, que está por encima de los 50 en amplitud. Y pues como es simétrico, podemos ver que también está acá, por encima pues de los 50.
Entonces ahora realizamos el mismo procedimiento con el enventanado Hamming. Entonces, al realizar el enventanado Hamming, esta es la respuesta ideal. Ya vemos que sí, efectivamente acá sí podemos ver un cambio, se suprime pues como esta parte, esos últimos lóbulos. Y en la respuesta al filtro ya podemos ver que el ripple es muchísimo menor. Y la caída pues ya es un poquito más lenta, ya se demora un poquito más, pero ya no tenemos ripple. Entonces acá aplicamos este filtro a la señal original para ver cómo se comporta. También en el tiempo no podemos ver nada. Ya acá, siguiendo el pico que estamos analizando, podemos ver que este se suprimió. Este pico después de los 750 está mucho menor a los 50 en amplitud, por lo que, lo que significa que los lóbulos laterales se están suprimiendo y me permite encontrar muchísimo mejor nuestras frecuencias fundamentales. Al eliminar todas las componentes que ya digamos que no son tan importantes, podemos hacer como un énfasis en las que en realidad necesitamos. Mm, bueno, entonces ahora lo realizamos con el Blackman. También podemos ver que la supresión de esos lóbulos es muchísimo más acá. Mira que va llegando casi que hasta 20, a comparación que el anterior no. Entonces su filtrado pues digamos que es mucho más, mucho mayor. Y como el anterior también, el Ripple pues ya no tenemos Ripple, pero el roll-off pues ya es mucho más lenta que la anterior. Entonces acá aplicamos esa señal, ¿cierto? En el tiempo no podemos ver nada. Podemos ver también que está por debajo, nos suprime acá esos picos laterales. Entonces ya llegamos a este punto donde nos dice como que escoja cuál sería el ideal, ¿cierto? Entonces vemos que tanto la ventana Blackman como la ventana Hamming nos proporciona pues una buena combinación entre la atenuación de los lóbulos laterales y ese lóbulo principal, lo que nos permite que nosotros podamos escoger muchísimo mejor esa frecuencia fundamental, pero pues esto puede tener un efecto ya en la resolución espectral. Cuando nosotros tenemos, digamos, frecuencias muy cerca, la ventana Blackman, digamos que no es tan conveniente porque se realiza mucha supresión. Entonces, como en este caso nosotros no tenemos, no conocemos bien, pues así en general, cómo están distribuidas esas frecuencias, entonces lo ideal sería irnos por la ventana Hamming y que coincide con lo que se había hallado matemáticamente. Seguimos con el análisis de Fourier, ya entonces con el filtro adecuado que vimos que lo mejor era tener el enventanado Hamming, realizamos lo que es la transformada de Fourier para encontrar su frecuencia fundamental. Entonces aquí pues ya claramente podemos ver que su frecuencia fundamental es alrededor de los 400 y realizamos también el análisis de la energía espectral. La energía espectral nos muestra la distribución de la energía. En este caso, pues que está acá alrededor de los 400, tiene una energía de 50 metros más o menos, ¿cierto? Así aproximadamente. Entonces, ya con esa información, con la energía y con la frecuencia, ya la capturamos pues ya computacionalmente y tenemos que más o menos está 402, ¿cierto? 2 Hz. Por medio de un if y un else, podemos verificar en qué rango se encuentra. El rango ya definido de las componentes de frecuencias fundamentales de los adultos hombres oscila entre el 85 y 180 Hz y los de las mujeres entre 165 y 255 Hz. Entonces, si la componente de frecuencia que encontramos está dentro de ese rango, sería normal. Si está por fuera, ya podríamos decir que se presenta una anomalía. En este caso, comprobamos que esta persona, el audio número uno, tiene indicios de disfonía, ¿cierto? Con la frecuencia aquí exacta, por lo que tanto no se encuentra en el rango normal. Seguidamente hacemos detección de anomalías en el audio 2, ya repetimos los pasos uno 3 y 4, ya encontrando el filtro ideal que nos ayuda
organizar y procesar nuestra señal de la mejor manera. Entonces cargamos el audio, podemos ver que esta es la señal de la persona normal en el tiempo y su respuesta en frecuencia. Entonces, esta es la normal, vemos que tiene componentes que tal vez no necesitamos. En algunos casos puede tener componentes muy cercanas, pues, otras muy lejanas que tal vez no nos interesan. Entonces, por eso es muy importante el diseño del filtro. Ya lo realizamos bien, ya escogimos la ventana Hamming, por lo tanto aquí realizamos ese filtrado y podemos encontrar esta gráfica, que es la respuesta en frecuencia. Ya aquí encontramos la supresión de todas las frecuencias innecesarias, realizamos la transforma de Fourier, ya encontramos su componente, la frecuencia fundamental, en este caso, está alrededor de los 200, entonces algo muchísimo más normal, ¿cierto? Y la energía espectral, que está alrededor de los 200, en este caso está a 350. Entonces es un número pues bastante considerado a comparación del anterior. Realizamos la detección por medio del IF y el ELS y efectivamente encontramos que esa persona tiene una buena calidad vocal y su frecuencia fundamental está en el rango normal. Bueno, eso es todo mi trabajo. Muchas gracias.